Una primera característica de un cristiano genuino es que él confiesa a Jesús con su boca. Nosotros hemos hecho de la confesión un evento. Bueno, yo confesé a Jesús el 14 de marzo del año 73, estaba lloviendo y fue así, fue asado. Eso es correcto, forma parte de nuestra entrega a Dios. Pero el contexto de Romanos es un contexto muy diferente. Confesar a Dios no era un evento de un día, era un estilo de vida. O confiesas al César o confiesas a Jesús. Confesar a Jesús hacía a las personas dignas de muerte. No podías confesar a Jesús. ¿Por qué los cristianos fueron tan perseguidos por el Imperio Romano, a diferencia de otros grupos religiosos? Porque no confesaban al César. Confesar a Jesús significaba no confesar al César. Los cristianos no decían, bueno, públicamente digo que el César es el Señor, pero acá entre nosotros que somos cristianos, nosotros decimos que Cristo es el Señor, al cabo que ya no la sabemos, ¿sí o no? No hacían eso. Públicamente eran incapaces de retractarse y ellos confesaban a Jesús siempre. ¿Qué hay de acerca de nosotros? ¿Nosotros confesamos al Señor siempre o nos avergonzamos del Evangelio? ¿Confesamos al Señor ante la posibilidad de pecar? ¿O qué es lo que confesamos? Una característica de un verdadero creyente es que confiesa a Jesús en todo momento. Ese es su estilo de vida. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. El cristiano verdadero tiene una convicción en su corazón. No es algo intelectual, no es algo que él sabía, no es algo que él averiguó y entonces conoció y le pareció que era lo más lógico. Hay una convicción en su corazón y esa convicción ha sido puesta por Dios. Es la convicción de seguir a Jesús, es la convicción de saber que Él ha pasado de muerte a vida. Esto trae como consecuencia una tercera característica: novedad de vida. Esto es, que cada cristiano en realidad tiene que ser un convertido. Tiene que pasar de vivir una vida sin Dios a vivir una vida con Dios. Y tiene que haber diferencia. ¿Cómo es posible que una persona viviera idéntico antes que después de conocer a Dios? Es imposible. Tiene que haber un cambio en la vida de estas personas. Es muy notable cuando una persona pasa de ser un delincuente, un narcotraficante, una persona entregada a las pasiones desordenadas, que entrega su vida al Señor, y entonces hay un cambio radical y es muy sorprendente y hay muchos libros de eso y la gente se da cuenta. Pero que hay aquellos que son la gran mayoría de la población, que no son ni tan buenos ni tan malos. ¿Qué hay? ¿Será que no nos tenemos que convertir? En cada cristiano tiene que haber un cambio radical en alguna medida. La gente lo puede notar. Tercera característica: cuando una persona tiene a Jesús en su corazón, comienza a experimentar que las cadenas se comienzan a romper. Y cosas que le habían atormentado, hoy día no las practica. Pero no porque se esté aguantando con todas las fuerzas, simplemente porque es libre. No tiene por qué hacer eso. Alguien que quizá bebía en exceso, hoy día quizá que no toma una sola copa y que es verdaderamente libre, hoy día está tomando todas las copas que quiere, que son ninguna porque no lo necesita. Él es libre. Es una persona libre. Dice Juan capítulo número 2, la primera carta de Juan, hablando de algunos cristianos que desertaron de la iglesia, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido. Esta es otra característica. Alguien bien pudiera vivir una vida aparentemente cristiana durante algún tiempo, pero si no tiene el Espíritu de Dios, si no está convertido, si no está Cristo en su corazón, va a ser muy difícil mantener ese estándar de vida. Muy, muy, muy difícil. No permanece, se va para atrás. El cristiano cae. Dice la Escritura: 7 veces cae el justo, pero se levanta. Que hay aquellos de que caen y no se levantan. Posiblemente el punto sea que jamás ha estado Cristo en su corazón. Otra característica más. Dice Romanos 8:16 que el Espíritu mismo testifica a nuestro espíritu, el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Alguien pudiera confesar públicamente a Jesús? Aparentemente tener una convicción, tener un cambio en su vida, aparentemente estar en libertad y permanecer en el grupo de cristianos. Sin embargo, en el fondo de su corazón sabe que todo eso es una mentira.
en el fondo de su corazón sabe que es un hipócrita. En el fondo de su corazón sabe que nunca se ha entregado a Cristo. Este es un tema bien relevante, la gracia de Dios. Un cristiano verdadero puede entender el concepto de la gracia de Dios. La gracia de Dios es un tema completamente complicado o incluso absurdo para aquel que no ha experimentado el nuevo nacimiento. Algunos excesos que podemos ver aún dentro de la iglesia es el siguiente: ya que la gracia de Dios es incomprensible para los inconversos, podemos ver una persona que, a pesar de que lo pueda entender intelectualmente, vive por méritos y cree que se tiene que ganar lo que Dios ha regalado a través de Cristo, y no hay nada en su corazón que le pueda hacer creer lo contrario. Andy Stanley, hijo del pastor Charles Stanley, escribió un libro que se llama ¿Cuán bueno es suficientemente bueno? Y habla acerca del tema de las obras. Platicaba un día con su esposa, dice el libro, y le dijo: ¿sabes? Han pasado los años, jamás hemos compartido el evangelio con tu abuelita. ¿Con mi abuelita? Pues mi abuelita es cristiana. Yo sé, pero no dejemos que pase el tiempo sin que hablemos de Cristo con ella. Pasaron algunas semanas o meses y decidieron visitarla. Fueron a la ciudad donde ella vivía y tuvieron esa oportunidad. Y le dijeron: abuelita, si esta misma noche murieras, ¿dónde estarías? ¿A dónde irías? La abuelita dijo: yo iría al cielo con el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué irías al cielo? Y dijo la abuelita: ¿cómo que por qué? Porque yo he sido una persona muy buena. Dios no me puede echar en el infierno. Yo he sido muy buena. Y dice: jamás hubiera creído que mi abuelita confiaba la decisión más importante de su vida en sus propias obras. Era buena, en serio, no hay duda. Pero no hay una persona tan buena como para no necesitar a Cristo. Y le compartimos acerca de Cristo. Una persona inconversa no puede entender la gracia de Dios. Y entonces hay gente dentro de la iglesia que vive una vida sin freno. Ni le hace ruido la conciencia cuando peca, porque no entiende la gracia de Dios. Un amigo me platicaba que estaba pasando por una situación muy difícil emocional y comenzó a buscar una iglesia. Llegó a una y mientras pedía informes, una muchacha lo atendió. Después de la iglesia se fueron a comer y esa noche terminaron los dos teniendo relaciones sexuales. Cuando pasó eso, él se sintió tan mal que le dijo a la chica: ¿cómo es posible? Si apenas hoy nos conocimos y nos conocimos en la iglesia. Y ella le dice: ¿pero qué te pasa? Si Cristo murió por nosotros. Todo está perdonado. La gracia es algo que no puede entender un inconverso, aunque sea miembro de la iglesia. No entiende, no lo comprende. Está completamente incapacitado. Una característica más, la última, en un verdadero creyente, que es esa persona que habrá de jamás pisar el infierno, está el fruto del Espíritu Santo. Está el Espíritu y el fruto. El fruto lo pudiéramos resumir simple y sencillamente con la palabra amor. El cristiano tiene una capacidad de amar a la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo? Pablo, el apóstol, antes de convertirse en un seguidor de Jesucristo, fue un rabino llamado Saulo de Tarso. Saulo era un hombre que con mucha seguridad creía amar a Dios sobre todas las cosas. Convencer bíblicamente, teológicamente a Pablo de que estaba en error, realmente era una tarea imposible. Hasta el día que él tuvo un encuentro con Jesús. Antes, por sus convicciones religiosas, aborreció y odió a la iglesia, la persiguió hasta tratar de eliminarla del planeta Tierra. Pero en el proceso hubo un encuentro que él tuvo con el propio Señor Jesús camino a Damasco. Lo conocemos perfectamente. Cuando él se topa con Jesús, entonces cambia la perspectiva. Y la iglesia a la cual él aborrecía y odiaba, comenzó a amar y comenzó a pertenecer. Y se convirtió como uno de los baluartes. Es la Biblia en gran medida, hablando especialmente del Nuevo Testamento, la obra que Dios hizo a través de Pablo. Un hombre que amó profundamente a la iglesia. Un hombre que llegó a decir: yo no sé qué es mejor, si estar vivo o estar muerto. Yo quisiera estar muerto para estar con el Señor, a quien amo profundamente. Pero también quisiera estar vivo
por amor a ustedes. Por amor a ustedes.